Saludos mis amados, esta semana nos toca estudiar la parashá Kitetse, traducida normalmente como cuando salieres. Es una porción que inicia en el capítulo 21, 10 del libro de Devarim. Varios temas como siempre, varios temas que la Torá trata. Habla de los hijos rebeldes, entre otros los más importantes, el adulterio. Básicamente estos dos temas sobresalen. Y también habla de guerra. El mundo, como todos ustedes saben, siempre ha estado plagado de guerras. Nosotros no somos soldados, tampoco somos un país bélico, por lo consiguiente, la mayoría de nosotros no hemos tenido la necesidad de entrar en las armas. Pero como siempre decimos, la Torá es más que relatar hechos pasados, es más que contar historias, es buscar la escritura, la redacción, como algo que nos ayude para aplicarlos en nuestras vidas. Por eso siempre debemos de analizar. Y la porción enseña, y esto es algo que hay que descartar en esta parashá, dice en el 21:10, Kitetse, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, los entregaré en tu mano, dice Hashem, y los llevarás cautivos. Y sigue describiendo, mis amados, todo un procedimiento de la guerra, porque nuestro Eterno habló de todos los temas, y aquí empieza a hablar de esas guerras que se suscitaban con mucha regularidad en ese tiempo. El pueblo de Israel siempre ha pasado por infinidad de guerras, pero de todas, al final, ha salido avante gracias a la protección y a la ayuda de nuestro Eterno, bendito su nombre. Aún en esa tremenda guerra del Holocausto de Hitler, cuando él los quiso exterminar, ese era su objetivo, jamás lo logró, y el pueblo judío, el pueblo de Israel, ahí sigue presente en casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Eterno está con ellos. Como les decía, gracias a nuestro Eterno nosotros no hemos tenido esa necesidad. Nuestro Eterno no ha permitido que tengamos países, vecinos, enemigos, que tengamos que vencer o luchar. Pero aquí viene la enseñanza, aquí viene el porqué de la Torá para nuestras vidas. Nosotros, el Eterno nos ha permitido y ha puesto en nosotros un enemigo, pero un enemigo no físico. Físicamente ni vamos a ir a la guerra, ni nos vamos a pelear con el vecino, no. Él ha puesto, porque repito, Él lo puso, un enemigo íntimo, que en hebreo se le conoce como Yetzer Hará, la mala inclinación o la inclinación al mal. ¿Y qué es esta inclinación? Pues que siempre su misión es llevarnos siempre a hacer lo malo. Y por eso nuestras vidas a veces se vuelven tormentosas porque tenemos celos, tenemos odios, tenemos orgullo, tenemos resentimiento, etcétera, etcétera. Estamos haciendo lo malo. Y entonces dejamos que el enemigo actúe, nuestro ser interior. Y entonces Hashem crea el Yetzer Hará
y lo pone en nuestra mente, en nuestro espíritu. ¿Para qué? Como todo tiene un objetivo. Nuestro Eterno quiere conocer nuestro corazón para que a través de estas situaciones que se nos presentan en nuestra vida, en lugar de hacer el mal, hagamos el bien. Porque es la forma de acercarte a Hashem. Es la forma que Él purifica tu corazón y sabe lo que hay en ti, si eres capaz de vencer esos enemigos internos que tú tienes. Entonces, en el Yeser Hará se encuentran representadas las fuerzas del mal. Y por eso se vuelve una lucha diaria, casi invisible porque no se ve, o invisible. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos adentro. Y entonces, diariamente, en cada acción que tomemos o en cada cosa que digamos, tenemos que aprender cómo luchar, mis amados. Así como los soldados se preparaban para ir a la guerra, pues así nosotros, porque no está tan fácil. No, es una cosa difícil inclusive. Y si no nos preparamos, pues ¿cómo vamos a luchar? Pues ahí seguimos abrazando y acariciando el Yeser Hará. Recordemos un ejemplo básico y clásico de la Torá: Adán y Java. El Yeser Hará que ellos tenían, representado por la serpiente, ¿a qué los lleva? A querer ser como Dios. ¿Qué es eso? A querer hacer lo malo. Su Yeser Hará los vence y lo logra. La serpiente, repito, representando al Yeser Hará, los vence y ellos aceptan todo lo que les dijo la serpiente, lo hacen. Obviamente su Yeser Hará era inclinación al mal. Y también algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que el mismo versículo 10 dice, leíamos, que cuando vayas a la guerra, los entregaré en tus manos. Él nos va a entregar a nuestros enemigos. Pero para vencerlos hay que hacer nuestra parte. Hay que salir a la guerra, hay que luchar. Hay que aprender las estrategias del enemigo. En este caso, ¿qué estrategias usa el Yeser Hará, nuestra mala inclinación? Porque el Yeser Hará, y muchos a veces lo hemos experimentado, nos pinta cosas muy bonitas, nos pinta cosas que están muy bien, nos deforma las imágenes, las cosas, y nos hace creer que no estamos haciendo nada malo, estamos bien. Minimiza las cosas el Yeser Hará, y eso es lo que nos atrapa. Por eso no podemos vencer a nuestro enemigo interno. El Yeser Hará en la Torá está representado principalmente por la Lashon Hará, que es la mala lengua, el hablar mal. Y como la palabra tiene poder, porque tiene poder, el ser humano, de por sí el ser humano siempre siente la necesidad de hablar, y de hablar, y de hablar. Porque eso es algo que el Eterno nos dio, el habla. Pero el problema no es eso. Como la palabra tiene poder, nosotros siempre estamos hablando mal de los demás. Lashon Hará, de nuestros prójimos, de nuestros parientes, de todo el mundo. Y la palabra tiene poder. Recordemos, mis amados, con qué creó los pasajes de Devarim, de Bereshit, en el principio, con qué creó todo, con su palabra. Dice, y dijo Dios, y fue hecho. Entonces Él creó el mundo de Hashem con su palabra. Y nosotros estamos obligados a crear nuestro propio mundo en el que vivimos, en el que nos desarrollamos bien, como lo hizo Hashem, perfecto, utilizando la tendencia contraria al Yeser Hará.
el Yeser Atov, al bien. Porque si no, ¿qué clase de mundo interno estamos creando? Si no tenemos una vida espiritual correcta, pues nuestro mundo es malo. ¿De qué sirve crear nuestro mundo mal? Rab Shaul, el apóstol Pablo, dice en Gálatas, el 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lasciva, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Hashem. Muy claro, el apóstol Pablo dice que todas esas obras son obras de la carne. ¿Por qué? Porque si nuestra vida espiritual está limitada porque le damos más amplitud y más espacio a nuestra vida carnal, pues eso sucede. Hacemos el mal porque eso es algo que la carne me manda, no mi espíritu. Y entonces el Yeser Hará, mis amados, es ni más ni menos, aunque no lo menciona aquí, es una gran obra de la carne. Y el problema es fuerte porque miren, si alguien nos hiere en lo externo, pues no tenemos problema, lo podemos superar, nos curamos, nos atiende el médico y así. Pero, ¿qué pasa si es un enemigo que está dentro? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué pasa? Y entonces tenemos que buscar la forma de vencer a este enemigo. Pero para eso obviamente se requiere de esfuerzo y determinación, que siempre lo decimos. Pero si te aferras a la vida espiritual, lo vas a vencer porque Hashem está contigo. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Miriam? Decíamos que uno de los aspectos más importantes del Yeser Hará es la Shon Hará. ¿Se acuerdan lo que hizo Miriam? La gran profetisa habló mal en contra de su mismo hermano Moshe. ¿Y qué le pasó? Todos sabemos. Le da lepra, Sará, en hebreo. Nosotros, probablemente si tenemos esa tendencia a hablar mal, a hacer la Shon Hará, puede ser que tengamos algún efecto en nuestro cuerpo, pero normalmente no menos la lepra, que ya no existe. Pero, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Cuál es nuestra afección? Que la Shejina, la presencia del Todopoderoso, se retira, porque Él no puede habitar en un alma contaminada. Porque si tu alma está contaminada, ya no tienes alma. ¿Y entonces qué? Pues ya vuelves a ser como los animales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El alma. Pero si tu alma está contaminada, pues entonces eres igual. Y por eso tu tendencia al mal, te vuelves como animal. Y es importante decir que no hay excusas ni pretextos. Si alguien habló mal de ti, eso no te justifica para hacer lo mismo. No es así. El mal se combate con el bien y no el mal con el mal. Entonces no importa lo que te hayan hecho, no importa. Tú no debes de hablar mal de la gente. Y lo más serio de todo este asunto, mis amados, es que cuando hablamos mal del ser humano, de nuestros prójimos, ¿qué estamos haciendo? Destruyendo el mundo que Hashem creó, bendito su nombre, con su dabar.
¿Por qué? Porque si yo critico y hablo mal del hombre, estoy criticando la creación de Hashem, porque Hashem creó al hombre. Por eso es muy serio y delicado. Estamos hablando en contra de la creación. Miriam habló mal del líder, del gran líder Moshe, y tuvo sus consecuencias. Por lo consiguiente, uno tiene que estar pensando en nosotros mismos, en ocuparnos de nosotros mismos. Miren, muchas veces estamos más al pendiente de lo que hace el vecino que lo que hacemos nosotros. Los demás, es su vida, es su forma de ser, ellos darán cuentas al Eterno. Entonces, ocupémonos de nosotros, no busquemos culpables. No, que tú tienes la culpa, no que la tiene fulano, no es que mi jefe, no es que mi esposa tiene la culpa, no que fulano y sutano. No, mis amados, siempre debemos de aceptar nuestras culpas y saber en dónde estamos fallando. Identificar correctamente a tu enemigo interno y abocarte a vencerlo. Y hay un remedio infalible para ello, para vencerlo. ¿Cuál? Lo sabemos de siempre, de toda la vida. Obedeciendo los misbot, los mandamientos de nuestro Creador. Pero acuérdate, no des por hecho que todo lo estás haciendo bien, porque eso es bajar la guardia. Y alguien que combate, mis amados, nunca baja la guardia. Siempre está alerto, así nosotros. No podemos decir, no estamos haciendo nada malo, no. Siempre atentos, porque el enemigo está presente y quiere salir a cada rato. Es un gran obstáculo, mis amados, eso que ni qué. Es algo que a veces es difícil, traemos herencias, traemos problemas, pero ¿saben qué? En los caminos de Hashem y con la Torah, nada es imposible vencer. Solamente necesitas tener valor y enfrentarte como si te fueras a enfrentar a un enemigo. Si vas a la guerra físicamente tienes que tener valor. Si no, pues ni vayas, porque muy fácilmente te va a vencer. Así es que, mis amados, recordemos, por ningún motivo nos dejemos vencer por algo que nos afecta mucho. El Yeser hará, porque eso nos aleja de nuestro Eterno. Su presencia ya no está con nosotros. Tienes que aferrarte, mis amados, tenemos que aferrarnos a las cosas espirituales, no a las carnales. Y así vamos a vencer el Yeser hará. Porque acuérdense que quien decide limpiarse, quien decide purificarse, recibe la ayuda de nuestro Eterno, pero aquel que quiere, el que no quiere luchar, el Eterno no lo obliga. Pero si nosotros estamos decididos, el Eterno conoce nuestras luchas, nuestros corazones, Él nos ayudará. Pero cuando nosotros nos aferramos a las cosas espirituales, tratamos de obedecer mandamientos, tratamos de hacer las cosas bien, ahí estará, ni más ni menos, que nuestro Eterno para ayudarnos. Mis amados, vamos a terminar con este mensaje en este día. Tenemos que esforzarnos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para vencer el Yeser hará, para no estar hablando mal de nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque si no, mis amados, no estamos cerca de Dios, aun cuando nosotros creamos que sí. No, estamos apartados porque estamos haciendo algo malo en contra de nuestro Eterno, bendito su nombre. Corrijamos nuestras estrategias, a lo mejor no hemos utilizado las estrategias necesarias o eficaces para vencer al enemigo. Bueno, pues, el Eterno nos ha dado sabiduría, busquemos la sabiduría, la dirección del Eterno para vencer esas cosas que nos atan, esas cosas que nos permiten seguir yéndonos hacia el lado malo y no hacia el lado bueno, que es la misión
de nosotros como seguidores y como practicantes de la Torah. Que podamos abrir nuestros corazones, mis amados, a escuchar el mensaje de nuestro Eterno, bendito su nombre, y pongamos en práctica lo que escuchamos todos y cada uno de los Shabbat. Bendiciones, mis amados.